Muchísimas gracias por participar en este programa. Primero me gustaría que te presentaras para todas las personas que nos escuchen y nos ven. ¿Quién eres? Bueno, aquí Omar Estrada de la Ciudad de México. Soy CEO de una agencia de investigación de mercados y consultoría de marca que se llama Evidence. Y además, a la par, tengo una consultora que se llama Tridente Aceleradora, que estamos enfocados en acelerar ideas, acelerar contenidos, acelerar negocios y sobre todo acelerar aquellas ideas y negocios que ya están andando. Y muchas veces lo que hemos encontrado con pequeños negocios o grandes negocios hablo a lo mejor como Grupo Herdes, que no es una empresa que está en crisis, pero sí le hace falta de repente acelerar las ideas de su propio negocio, o cómo aceleras algo que ya lo están haciendo y lo hace falta ver de otra manera. Y pequeños negocios o negocios que son pues más locales, ¿no? Que terminamos de repente acelerando un baile de mamás con bebés que se viralizó en México, se viralizó, es mexicana Sandy Arellano, y hicimos todo un brandeo, toda la construcción de esta idea, de este negocio, para potencializarlo. Cuando encontramos este negocio, se viralizaba en 800 personas que bailaban sus coreografías, y llegamos a hacerlo hasta 40,000 en 2 años, entonces, y orgánico, ¿no? Entonces, esos son como los dos frentes que tengo yo a lo que me he dedicado los últimos 20 años. Por un lado, entender el comportamiento humano en el contexto de consumo, en el contexto electoral y en el contexto de audiencias. Y por el otro lado, la ejecución y la implementación, el diseño de marcas, el diseño de modelos de negocio. Fíjate, haciendo la investigación contigo, me encontré con que estudiaste sociología en la UNAM. O sea, al final hay muchos estereotipos, arquetipos sobre el sociólogo. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿por qué estudiar sociología? O sea, ¿cuál fue la razón, en qué situación te encontrabas en ese momento que tomaste la decisión de estudiar sociología? Sí, pues mira, yo creo que la sociología, a mí, yo cuando tenía que decidir qué iba a estudiar, yo tenía en mente 3 cosas. Por un lado, la filosofía, que era algo que también me gustaba y me movía en aquel momento, y era entender, a mí mismo, entender el mundo, la humanidad, ¿no? La segunda era la economía y entender este factor numérico que también implica hoy, incluso lo que está muy en moda y hoy que es muy relevante, el hablar del behavior economics, ¿no? O bien la economía del comportamiento humano. Y por el otro lado, pero no me llenaba el número, nunca fui güey de números. Y la sociología, pues era alguien que me nutría, que lo veía, incluso estaba también la antropología, pero la antropología se volvió algo más lejano a mí. Y algo más cercano entre el camino fue la definición de la sociología, como entender las estructuras del comportamiento humano, ¿no? De la sociedad. Y también me gustaba en aquel momento un poco la teoría, entonces la lectura teórica era algo que me movió. Y yo recuerdo, Mau, te voy a compartir cómo fue que decidí yo. El momento, lo recuerdo perfectamente, cuál fue el momento que me llevó a decidir estudiar sociología. Yo estaba en el mercado de la colonia donde yo crecí, donde yo nací, en una colonia popular de la Ciudad de México, en el oriente, muy cerca del aeropuerto. Y es un mercado que siempre ha sido muy colorido, muy grande, eh, lleno de muchos comercios, y en la verbena que se genera previo a la semana del Día de Muertos, al menos en la Ciudad de México, se hace una extensión del mercado como un tipo tianguis ambulante de temporada, y vendían cosas como papel picado, las calaveras, la calabaza, la gente haciendo estas alegorías o estos rituales tribales de tributo a la muerte, ¿no? Que es como lo festejamos en México. Y una de las muestras más lindas de ello fue la película, y más actual es la película de Coco, ¿no? O sea, esto cómo exacerban el significado que tiene para la cultura mexicana o las diferentes regiones el significado del Día de Muertos. En ese momento, un domingo tipo 3 de la tarde, yo estando en el medio del bullicio de un mercado popular, me di cuenta que en realidad eso es lo que quería hacer. Entender y estudiar qué pasa con el comportamiento humano. Y así fue que me metí al tema de la sociología, Mau. Okay. Por una persona en común,
mi esposa, Anibel Rodríguez, Ujú. hay dos cosas que siempre te he querido preguntar. Sí. Una tiene que ver con el movimiento estudiantil del 99. Ujú. O sea, ¿qué significó para ti este momento cuando tú estudiabas en la UNAM? Sí. ¿Y cómo lees este momento Ajá. desde ahora? O sea, desde lo más de ahora, o sea, en este momento, ¿tú qué recuerdas qué significó para ti? ¿Y cómo te lees 20 años después? Pues mira, en realidad fue un movimiento que era parteaguas de mi vida, más bien fue como la culminación de mi vida como activista político, ¿no? Que yo siempre lo tuve desde el 94, cuando surge el 1 de enero del 2009, del 94, el movimiento de levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para mí fue un amanecer del 1 de enero de ese 94, donde me cambió el chip, algo se me metió en la cabeza. Dije, wow, ¿qué es esto? Este grito de dignidad, de paz haciendo la guerra, y las metáforas que ocupaba el Ejército Zapatista y el subcomandante Marcos, me vinculó con causas, ¿no? Como estas. Entonces ahí empezó mi trayectoria, digamos, de activista político de izquierda, y después se conectó con una etapa donde yo hice música, tocando en un grupo de ska, hardcore, y un poco de punk en aquel entonces. Entonces yo me vinculé con esta filosofía de izquierda y un tanto punk, autogestiva. Y esta fue una trayectoria que culminó y que fui parte del movimiento de la huelga de la UNAM en el 99, 2000, y en esas épocas. Y en realidad, pues era un gran grito para defender la gratuidad de la escuela pública y gratuita, ¿no? Y que bueno, que en realidad es una escuela, pues un sistema subsidiado por el gobierno, pero que también con facilidades. Yo pensaría que si mucha gente como yo en aquel entonces, y creo que hoy día, si no existieran esos esquemas de escuela subsidiada, con cuotas tan flexibles, accesibles, no hubiera estudiado, no hubiera tenido el acceso a la universidad posiblemente, o me hubiera costado mucho más trabajo gente como mía, muchos hoy en el entorno en el que vivimos. Entonces, en realidad era una gran convicción estar defendiendo esa causa, y siempre defender este esquema que siempre he creído de autogestión, ¿no? Y de eso me llevó también cuando después egresar, y desde que estaba yo en la universidad, yo creo que algo que todo el mundo tenemos que aprender es el para qué sirve estudiar algo, estudiar una universidad, definir una carrera, un posgrado. Y en realidad creo que lo que nos sirve es para ser mejores personas, y regresar algo a la vida, a la humanidad, a la sociedad. ¿Sabes? El tema de yo no me veo haciendo uso de la sociología teórica solamente si no soy una mejor persona en la vida aplicada. Entonces, pues en aquel entonces soñaba en diseñar una empresa donde se les pudiera hacer un espacio para también emplear a jóvenes, este, y en realidad creo que eso es fundamental para el pensar en qué sentido tiene hacer una carrera universitaria, ¿no? La que sea. Entonces, pues siempre fue parte de un proceso importante, no solamente la huelga, sino el siempre que voy a regresar, qué voy a construir y qué voy a diseñar para lo que sigue, para ese futuro, Mauro. Pues por ahí es el significado que tiene para mí la huelga después de 20 años. Ok, voy a dejar así como en stand-by la parte del nacimiento de la empresa para hacerte otra pregunta muy importante. O sea, Anibet me dijo que la primera vez que se subió a un avión fue para un encuentro de la red. La red juntaba a estudiantes de muchas partes de México, los juntaba con académicos muy importantes que Y de siguen habla siendo muy hispánica. importantes, Uh-huh. y de habla hispánica. Uh-huh. ¿Qué significó para ti esa red de investigación? O sea, ¿qué puertas se abrió así esa red de investigación y cómo la lees desde ahora? O sea, ¿cómo la lees el Omar de ahorita en este momento de juventud, en este momento de descubrimiento intelectual? No, muchas cosas. A ver, en realidad creo que una formación principal estaba en la vida académica de la UNAM, en las bases teóricas de la sociología, pero en realidad la praxis la encontré en
gran espacio, ¿no? En este tema de la red creada por Jesús Galindo Cáceres, por Jorge González y profesores que estaban entendiendo que el mundo que venía era un mundo donde tendríamos que cruzarnos con las nuevas generaciones y cruzarnos con la tecnología y cruzar con el conocimiento práctico. Entonces, en realidad, creo que ser parte de esta red de la RIC y la REGIC, la Red de Jóvenes Investigadores y Creadores, que tenía un nombre muy pretencioso, pero también a la vez muy antojable para gente como nosotros, que éramos recién egresados, gente que tenía 20 años, se convirtió en un gran oasis para juntar mentes, para juntar experiencias, para juntar culturas y construir nuestros futuros, ¿no? En realidad, y ser como en esta posibilidad de en verdad de ser creativos. Y era un tema, fíjate que acabo de leer un texto, Mau, que me sorprende que lo escribieron en los 70s o en los 80s, que hablaban del cruce de generaciones y el cruce del momento creativo, de la etapa creativa que implicaba vivir en los 90s y en el año 2000, ¿no? En esas 2 décadas. Y fuimos inconscientemente, fuimos partícipes y productores de muchas cosas en esos momentos y lo seguimos siendo, ¿no? Pero ahí se detonó lo que hoy algunos autores llaman como las clases creativas. Entonces, y estos autores pues, definen que las clases creativas representan, al menos en Estados Unidos, por ahí del 40% de su población económicamente activa. Entonces, en realidad, en ese contexto, fuimos parte de la generación de la red y yo cuando encontré a estos amigos me cambió la vida, me hizo mejor persona, definitivamente entendí muchas cosas que no sabía que estaban más allá de mis 4 paredes, por un lado. Y el otro, me acuerdo de una charla que tuvimos en uno de esos encuentros, ese encuentro que cita bien Ana Ivette, fue en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Entrar a una de las instalaciones de la Universidad de la Autónoma de Veracruz y estaba sentado Jesús Galindo esperándonos en una silla, esperando que llegáramos a escuchar una charla, porque estaba lleno de talleres, charlas, y él dijo algo que me hizo mucho sentido. Él decía, para estar perteneciendo a este mundo, a esta red, a la gente que le gusta la vida académica, que le junta la sociología, la investigación, pues requiere varias cosas. Uno de ellos tiene que ver con una convicción por estar aprendiendo constantemente sobre el otro. No creerte tus verdades como si fueran escritas en piedra y que esos te vengan únicamente para tu vida. Más bien al contrario, él citaba la vocación de ser un ente abierto, un ente que estaría en formación para mantenerse abierto al conocimiento que se iba a estar generando día con día, minuto con minuto, y cómo se iba a estar acelerando esa información en cada minuto que pasaba, ¿no? Cómo el megabyte, cómo lo que venía tecnológicamente después del año 2000, estoy hablando en el 2000, 2001, 2002, lo que venía en aquel entonces y lo que estamos viendo 20 años después. Entonces, en realidad, y él también algo que me decía en aquel momento, me acuerdo esa frase y que siempre la repite cuando me toca estar hablando en una ecología universitaria, que el tema es que uno puede tomar decisiones en la vida. Hay que estar ávidos, estar atentos en cuáles van a ser tus yes, esas yes que van a encontrarte y te van a bifurcar tu camino. Y uno tiene que estar atento para tener más de una Y en la vida que en realidad te cambie el rumbo, que te haga mejor persona, que te haga que entiendas otras cosas de lo que tú eres y lo que tú haces, ¿no? Entonces, en realidad fue un momento crucial para mi vida y un elemento de formación potencializadora de lo que iba a ser ese Omar Estrada del futuro en el 2001. Oye, Omar, fíjate que se quedó grabado lo que tú dijiste, yo no, se me fue el audio, se me fue la conexión. Sí. Nada más para retomar donde lo dejaste y si quieres no te extiendas tanto. Me dijiste cuando hablabas del megabyte, de la velocidad de la información, o sea, sí. ¿En qué concluyó esta plática? No, en tema que justamente es cómo podríamos ser mejor personas y todo lo que iba a venir, o sea, lo que implicaba esta evolución tecnológica, tanto de la data, ¿no? Tanto de la data que se estaba generando en un futuro inmediato, hasta lo que implicaba humanamente esos cambios de comportamiento. En aquel entonces no había una red social como la que hoy
existen, ¿no? Las redes sociales que hoy conocemos. Hoy ni idea en aquel entonces de que iba a surgir un Facebook que nos une, iba a haber un YouTube, iba a haber un TikTok que hoy está rompiendo, digamos, los récords de negocios. Hoy esta aplicación pues, vale lo que no valía en los últimos 4 meses, hoy lo vale, ¿no? Entonces, pues no teníamos ni idea de que eso venía, pero se vislumbraba que para allá iba el mundo. Entonces, pues era una llamada de aguas chicos, aguas jóvenes, porque van a ser partícipes cronistas y ustedes en su formación como investigadores, pues también pueden apreciar y valorar mucho de lo que viene. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo ahora sí, o sea, ya es la red, estás en movimiento, te gradúas, o sea, traías la idea de abrir una empresa donde el conocimiento estuviera al servicio de las demás personas, donde desarrollaran los jóvenes. ¿Cuál es esa patada, cuál es ese empuje que se te da para abrir Evidence? O sea, ¿en qué momento nace Evidence? No, bueno, pues más bien, Evidence es un proyecto que siempre lo fui soñando. Yo lo decía, todo el tiempo lo soñé y pensé, yo lo vi claramente, ¿no? Como este espíritu emprendedor que me tocó, pues a lo mejor ser parte de esa generación creativa y emprendedora. Lo vi claramente que no podía yo ser un sociólogo que estaría destinado a todo el tiempo caminar con la jornada bajo el brazo, ¿no? Andar de siempre de guarachi, estar con esta postura crítica pero pasiva, no hacer uso de ese conocimiento que te forma, ¿no? Entonces yo siempre vi con mucha claridad que la sociología podría aportar mucho a la sociedad y eran cosas que yo creo que no había no hay, y yo creo que hoy viendo los planes de estudio, no hay una sociología aplicada, ¿no? La antropología está empezando a darse cuenta el valor que de tener una antropología aplicada, pero hace 20 años, cuando empecé a crear Evidence y que empecé a hacer ese polinización de saberes entre diferentes disciplinas, y así fue como diseñamos Evidence, no había una pulsión por entender que podrías tú ocupar herramientas, metodologías, saberes de otras disciplinas para utilizarlos en un proyecto. Yo creo que eso fue la magia que tuvo Evidence, ¿no? Lo que nos hizo en algún momento, pues poder construir una empresa que tuviera pues, su propia relevancia, ¿no? El tema es polinizar el conocimiento de las diferentes disciplinas sin prejuicio y hacer que la sociología tuviera una aplicabilidad, hacer sociología aplicada. Creo que eso es fundamental para el surgimiento de Evidence. Yo siempre creí que, y empecé desde cero, empecé pensando en que el sociólogo podía ser la mejor persona para salir a la calle y levantar una encuesta casa por casa. Y así fue como lo inicié el proyecto. Yo saliendo a la calle, tocando puertas, levantando encuestas, entendiendo el proceso metodológico que implicaba una encuesta, el proceso de interacción que implica que tú le preguntes a otra persona preguntas que vienes prediseñadas y que el entrevistador también supiera cómo aplicar la técnica de una mejor manera y potenciar ese momento mágico de interacción entre dos personas, ¿no? Uno que tiene necesidad de preguntar cosas por chamba y el otro que puede decirte lo que tú quieras de manera programada o de manera casual o inesperada. Ese creo que fue parte de lo que lo primero que hice fue cómo traduces lo que sé y lo pongo en un producto objetivo. Y así con todo lo demás, ¿no? Y yo siempre lo creí, siempre pensé, y en la primera persona que se los planteé, la verdad es que los primeros que les planteé esta idea se rieron de mí, a carcajadas, y un chingo. Y después, y fue un proceso iterativo, ¿no? De interacción, de mejorar, de plantearlo, de esperar, y fue innovador, y esperar que en mi momento alguien dijera, ah, no mames, esto está bueno, a ver, suena, ¿cómo lo haces? Te voy a dar un piloto, me dieron un piloto, no fue el mejor, fue un gran aprendizaje, no fue negocio para nada, pero fue una gran experiencia humana, y te lo puedo contar si tenemos tiempo, Mauricio, cuando llego a un lugar y me dicen, oye, necesito gente que haga etnografía. ¿Tú sabes qué es esto? Por supuesto. Y además era una técnica de investigación cualitativa que se me antojaba mucho, emanada de la antropología. Y la aprendimos, llegamos a un lugar que no la habían aplicado nunca, por primera vez la íbamos a aplicar. Fui parte de la gente que absorbió la técnica, que estos Chucho Galindo,
Jorge González, lo estaban también en la comunicación, en la Academia de Comunicación, lo estaban poniendo sobre la mesa y no estaban siendo innovadores y disruptivos en aquel entonces. Los agarré, lo entendí, lo apliqué, lo tropicalicé, lo adapté, lo hice, o sea, llevé lo que dice la disciplina, lo puse en temas de recursos para aplicarlo en agencias de investigación de mercado. En aquel entonces solamente habían dos técnicas favoritas, la encuesta y el focus group, y algunas entrevistas a profundidad. Entonces fue un tema innovador. Y cuando me compraron el primer proyecto, hicimos un mes de campo antropológico en el estado de Aguascalientes. Entonces nos repartieron municipios. A mí me tocó el municipio de San Pedro Tepezalá, en Aguascalientes, una zona minera, bueno, un municipio que había sido minero y que ya estaba abandonado la minería. Es un pueblo que tenía unas condiciones como fantasmas en términos de la población masculina. Se habían convertido de mineros a migrantes. Entonces había el 80% de su población eran mujeres y muy pocos hombres, y muchos hombres aparecían en las épocas de las fiestas de la Virgen de Guadalupe, llegaban previo al 12 de diciembre. Entonces, pero tenían un factor de crecimiento en términos de obesidad. Y fuimos a estudiar eso. Y a mí me tocó, no se hacía, por primera vez lo hicieron la agencia no sabían por dónde, cómo se comía esta técnica, y nos mandaron un mes a 6 personas a diferentes municipios a vivir, nos mandaron al municipio a tratar de vivir con la comunidad, sin contacto. Yo nunca había llegado a ese lugar, pero tenía un pinche espíritu de quererme comer el mundo a través de la investigación, a través de lo que yo sabía y con la convicción de que lo iba a hacer. Y en el momento uno que empecé a recorrer el pueblo, un domingo en el mediodía, me encontré a un señor debajo de un árbol, a don Rubén, y me vio extraño en la comunidad. Me dijo, ¿qué está haciendo usted por acá? Pues yo le platiqué, me senté debajo de esa sombra y me senté debajo de esa sombra, le hice la plática y terminé viviendo con ellos en su casa, en su familia, durante un mes. Y fui interactuando, fui perfeccionando la forma en cómo se recluta a la gente, cómo se pregunta, qué protocolos tienes que hacer para diseñar una metodología como esta, y fue creciendo, ¿no? Y la segunda, y ahí me empezaron a creer. Y la segunda fue cuando ya construía la empresa, yo les dije, pues yo también puedo hacer esas encuestas que la gente está sufriendo porque el encuestador no pregunta bien, porque les falsean las entrevistas. Digo, yo puedo construir un ejército de los mejores encuestadores del planeta. Y se cagaron de la risa. Y yo dije, neta, denme la oportunidad y yo lo hago. Y yo salí a campo a hacer eso a nivel nacional, y me mandaron una misión muy peculiar a Tampico, Tamaulipas, y en donde en aquel entonces la gente, yo no sabía cómo encuestar, pero lo estaba haciendo de manera distinta. Y cruzaron también metodologías que estaban experimentando. Y pues bueno, un poco como el cuento, haciendo el cuento corto, metiéndome en la comunidad de una colonia, en una unidad habitacional, tocando puertas, nadie me abría. Después de 3 días estaba a punto de tirar la toalla hasta que me encontré. Dije, vi una puerta, de verdad, te lo voy a decir, vi una puerta, me brillan los ojos y cayó una luz ahí en mí. Dije, voy a tocar la puerta, aquí voy a encontrar a la gente que no he encontrado durante 3 días. Era canícula, era mayo, había llovido un día antes, hasta estaba una pinche humedad de la chingada. Estaba a punto de tirar la toalla y me había gastado los viáticos, pues iba a renunciar. Entonces le dije, me voy a tocar la puerta. Toqué la puerta y enseñé una mujer que me tiró un rollo religioso, era cristiana, durante 1 hora, pero sabía, tenía una intuición, y eso creo que es parte de los que hacemos investigación, despiertas la intuición por el otro. Sabía que esa señora, aunque me estaba bautizando como cristiano coyuntural en ese momento, aguanté vara, le escuché, entendí lo que me quería decir, y después me dijo, después de 1 hora, Mau, bueno, ¿y a qué vienes? Digo, bueno, pues yo solamente estoy haciendo una encuesta acá, y que estoy buscando gente, amas de casa como usted, con ciertos perfiles, porque estamos probando ciertas cosas. No, me caes bien, pásate. Me pasó a su casa, estaba otra vecina, yo iba con otra amiga que era mi socia en aquel entonces, Mireya Mejía, una antropóloga, y nos bautizó hizo un ritual de bautizo cristiano, si no mal recuerdo, y después me dijo, pues me caes bien, me gusta que hayan venido, y creo que son como buenas personas, pues mi oficina, que mi casa que sea tu oficina, yo te ayudo con todas mis vecinas.
Entonces fue un gran golpe de suerte, pero fue mucha intuición humana para entender, y eso es parte de la gente que hacemos esto, ¿no? Cómo entiendes al otro con profundidad, o sea, y así aprendí, he aprendido en 20 años de carrera, en entender negocios, en entender al otro, en entender lo que a la gente, digamos, le duele socialmente, y pues también construir héroes, ¿no? Héroes que se llamen marca o que se llamen políticos, y que lleguen a sanar las heridas del mundo, del entorno, de los negocios y de los consumidores. Entonces, así he construido los modelos metodológicos a partir de la experiencia propia, a partir de la intuición, a partir también de las formaciones teóricas, del conocimiento, de la capacitación constante y de estar al pendiente de lo que está ocurriendo, ¿no, Mau? Pero pues un poco, pues, esa es la síntesis de la carrera y cómo es que esos golpes de suerte, si la pregunta fuera, ¿quién te apoyó? Pues en realidad mi espíritu, estar picando piedra, decirles una y otra vez, interactuando. Esta era mi idea, mi proceso de ideación. No funcionó con el primero, con el segundo tal vez mejoré mi discurso hasta que alguien dijo, a ver, suena interesante, vamos a hacerlo. Y así ha sido creciendo. Entonces es un proceso, lo que se conoce como proceso de interacción o diseño de soluciones no resueltas, pues eso lo empecé a hacer hace 20 años. Y casualmente acabo de leer, estoy leyendo hoy libros sobre esos procesos y fueron inventados en los 70s. Alguien ya lo había hecho metodología y yo apenas lo acabo de leer, cabrón. Y estoy fascinado con eso. Entonces, pues bueno, por ahí. ¿No te escuchas? No, si me interesa, es que estaba silenciado. Nada más permíteme. Sí. Déjame aquí hacer algo con mi... Sí. Ah, pues lo estoy sucediendo esto, Juan, para que me escuche Pedro y para terminar de escuchar Ya arreglé eso con mis hijos, no te preocupes, una disculpa a todos. Déjame silenciar eso. Ajá, listo, ya puse silencio también porque tengo que resolver algo aquí internamente. Aclarar un punto. Vamos, lo que tú digas. Dime. Pues ya, una disculpa a todos. Ahora, vuelvo para seguir con lo de Evidence. En tu imaginación, en la estructura mental que has tenido sobre la historia de Evidence, podemos estar hablando de diferentes etapas de Evidence. ¿Y cuáles serían estas? ¿Cómo? Otra vez, no te entendí la pregunta, Mau. En esta historia que tú te has contado, en esta historia que ha sucedido de Evidence, podrías mencionar podríamos hablar de diferentes etapas de Evidence. ¿Cuáles son estas etapas y en qué se caracteriza cada una de ellas? Pues mira, yo creo que son diferentes etapas. La primera es de ideación, de mucho corazón, de tenacidad. Yo creo que sí, Evidence ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Ahorita estamos en una etapa donde posiblemente dejamos la oficina donde estamos físicamente, donde hemos invertido una remodelación en los últimos 8 meses, una nueva remodelación de nuestras instalaciones, una inversión financiera ahí interesante para hacer mejor las cosas, pero esta nueva crisis que nos está arrojando el COVID y el confinamiento y el parón financiero y de negocios que está implicando, pues me está retando sabrosamente para reconfigurarnos como empresa. Entonces, en esta etapa estamos haciendo un proceso de innovación, de evaluación con diferentes herramientas financieras, de perspectivas, estudiando un chingo de datos, escenarios, futurizando, si seguimos o no con un espacio físico, ¿no? Estamos reconfigurando. Y yo llevo 2 años con una gripa, que yo decía, con una gripa que no puedo quitármela, que es qué chingados voy a hacer en el futuro con este modelo de negocio. Y yo empecé diseñando hace 2 años un nuevo reto. ¿Cómo voy a reconfigurar mi propuesta de valor como agencia para diferenciarme en un mercado que se está comoditizando? Creo que la gente que nos dedicamos al mundo del marketing, al mundo del branding, al mundo de la investigación de mercado, en la generación de contenidos, de información, pues estamos en un mercado saturado, en un océano rojo, que poco se ha reinventado y pocos queremos reinventarnos porque no es fácil, es doloroso. Hoy a huevo nos tenemos que reinventar, Mauricio. Entonces, pues es la etapa hoy, la final que estamos viviendo. Y una etapa como cualquier negocio, pues tiene sus propias curvas, ¿no? De aprendizaje. Los primeros 2 años eran
Y yo recuerdo que veía mucho las estadísticas en aquel entonces, donde decían que del 100% de las nuevas empresas que surgían bajo este espíritu de emprendimiento que había en México en el año 2000, en la primera década de los 2000, solamente el 95% morían, ¿no? Es decir, el 5% eran las que sobrevivían los primeros 2 años. Ese nuevo 100%, que era el 100% de las empresas que sobrevivían a los 2 años, tenían su siguiente objetivo sobrevivir a los próximos 5 años. El que sobrevive a los 5 años podría crecer a los 10 y tenía el potencial de establecerse y madurar como empresa. Entonces, y sí, es real. Y yo tuve varias crisis, ¿no? O sea, al inicio no tenía un salario. Los ingresos eran enfocados hacia las personas que trabajaban conmigo. Pero en el momento que yo creo que hubo un momento en donde pude construir financieramente un modelo donde tendría mi primer salario, que era mínimo, no recuerdo si 3,000 pesos mensuales o menos, o 1,000 pesos mensuales, no me acuerdo cuánto. En ese momento Evidence creció, porque le empecé a dar estructura a una empresa. No solamente vendía una idea ni vendía productos, sino le das estructura a tu propia empresa y le empiezas a dar modelo de empresa futura. Y luego, pues empecé a hacerme de nuevos clientes, empecé a escribir las metodologías y empecé a contratar. También cada etapa de la empresa tiene que ver con una nueva instalación, una oficina. Empezamos como muy románticamente, como muchos empiezan en la cochera de sus casas en Estados Unidos, ¿no? Aquí no tenemos tanta cochera. Más bien empecé yo en la casa de mis padres adaptamos como un estudio, como una oficina, y luego en el patio de la casa de mis padres, ahí capacitaba a los encuestadores, a mí mismo, ahí guiaba, y luego mi primera oficina en el centro histórico de la Ciudad de México que pagaba 3,000 pesos mensuales, en un edificio antiguo, muy lindo. Después nos cambiamos a la Roma, luego a la Condesa, y luego nos cambiamos a la del Valle. Entonces, creo que cada etapa es un asunto tanto de crecimiento como de riesgo. Yo todo el tiempo he puesto mi riesgo al 100% sobre la mesa. No he escatimado en el riesgo. Y creo que la clave también del crecimiento es bajarte de la hamaca, ver en qué momento estás en tus zonas de confort y siempre retarte a ti mismo sobre cómo sería posible si te mueves de oficina, si contratas más gente, si compras tecnología, si te arriesgas a ofrecer un nuevo servicio, si, si, si traes nuevos perfiles, si te metes a nuevos escenarios, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave del éxito y así han sido las etapas como en resumida cuenta. Y evidentemente en momentos críticos como el 2008, pues en mi oficina pasaban las bolas del desierto durante meses. Entonces, mis ahorros fue una gran administración, apostarle siempre a la gente, apostarle siempre hacia el futuro, ser creativo a pesar de las contingencias que pudiéramos tener por delante y pues no claudicar en la idea de tener una empresa, de ser generador de empleo, de voltear a ver a las familias que dependen de uno y también apoyarme en el equipo para construir nuevos modelos de trabajo, nuevas ideas y recargarte en el equipo. Yo creo que lo más importante que puede tener una empresa está en la gente. Y hoy las tendencias que dice el mundo, pues las P's, ¿no? O sea, ya no hay que hablar de P's, de precio, plaza y de chingada. O sea, mi querido Kotler hay que ponerlo al lado de la Virgen de Guadalupe como un mentor de muchas ideas, pero hoy hay que hablar de otras cosas, de otras P's, ¿no? Y yo coincido con amigos como John Black y Fernando Rocha, hablando de las P's, que lo primero está la gente, ¿no? De people. Entonces, hay que hablar del planeta entre esas P's, hay que hablar de las plataformas, hay que hablar de los propósitos que deben de tener la empresa. Por eso es que digo que ya Kotler debe estar ahí guardado, está en su propio nicho, agradeciendo lo que hizo, pero hay que plantear hoy los nuevos modelos de pensamiento de las empresas, de los negocios. Entonces, pues bueno, un poco es así como la historia, con mucha filosofía, con muchos pantalones, con mucho riesgo, se sale adelante de estas crisis, ¿no? Y de estos momentos, de las diferentes etapas y también de las etapas de gloria. Aprender como empresarios, como emprendedores, que podemos tener momentos de vacas flacas y momentos de vacas gordas. Y ser claro que tener los pies en la tierra y pues visualizar hacia el futuro. Uno de los retos que puede tener un dueño de empresa, un CEO de cualquier negocio, un director, pues tiene que ver cómo ves el futuro y una de las responsabilidades es prever el futuro de tu empresa, porque detrás de ti hay un chingo de responsabilidades, Mauricio.
Ok. Ahora, muchas gracias. Fíjate, me contestaste ya dos preguntas al mismo tiempo, sobre las etapas y el futuro de Alien. Ahora te quiero hacer una pregunta sobre un emprendimiento muy sofisticado, donde un emprendimiento muy interesante y muy delicioso. O sea, ¿cómo nace Mar de Fondo? Mar de Fondo, pues es un proyecto. Mar de Fondo es una marca de vino que producimos en Valle de Guadalupe, y es una marca de vino que la construimos. Primero llegó a mí con un compañero de un posgrado que hice en el IPAD en la Ciudad de México. Ellos tenían un proyecto muy pequeño, artesanal, pero sonaba interesante, ¿no? Producían 300 botellas cada año, cada 2 años. El nombre me gustó mucho, tenía una etiqueta interesante. Llega a mí y me dice, oye, por favor, tú que eres experto en desarrollo de marca, cuéntanos pues hazme una evaluación de mi etiqueta, de mi imagen, de mi producto, y dime qué piensas, ¿no? Entonces, pues perfecto, préstame la botella, préstame tu empaque, yo regreso en unos 15 días y te digo qué pedo, ¿no? Un diagnóstico. Entonces, lo que hice fue decirle a mi querido amigo y socio Oliver Perales, dile, oye, ¿sabes qué? Esta botella está bien chingón el diseño. ¿Quién te lo diseñó? No, pues lo contratamos en una agencia de diseño bien fregona, del centro de la Ciudad de México, de la Colonia Condesa, con unos chicos muy hipster que tienen mucha ondita. Entendieron mucho el pedo, me encantó la botella, tenía un swag y la chingada. Y pues está re bueno, cabrón. Qué bueno que contrataste a unos hipster para hablar de una marca que está vinculado con el mar. Y el chilango por lo regular no entiende ni madres, más que si no va a Acapulco y se pone borracho. Entonces, lo que tenemos que hacer con tu marca es tirarla a la basura. ¿Dónde está el bote de la basura más cercana, cabrón? Y construyamos una marca que vaya con el nombre. Entonces, lo que hice fue hacer una consultoría para construir la marca Mar de Fondo, vincular la historia del mar con una botella de vino y construir su personalidad. Construimos su personalidad, construimos su propuesta de valor, construimos incluso no solamente la personalidad de la marca, sino también de las notas de sabor, y lo alineamos, lo hicimos que tuviera una sincronía, armamos una armonía entre sabor, entre etiqueta, entre concepto visual y entre concepto actitudinal y entre branding, entre personalidad de marca. Entonces, es ahí donde es el siguiente modelo de negocio que tengo en temas de construcción de marca. Entonces, es un producto que de vender 350 botellas, lo que definimos es que íbamos a producir año con año una añada diferente, Mar de Fondo, y cada añada iba a tener un nombre distinto, ¿no? El primero se llamó Rizaduras, el segundo se va a llamar Rompimiento, el tercero Cresta, y así. ¿Y por qué Rizaduras? Porque es el primer momento en donde hay movimiento en el agua, ¿no? Uno está en el mar o cualquier balde de agua, alberca o charco de agua que tú veas, puede estar el agua calma, pero es el momento en que el viento toca el mar y se empieza a rizar el agua. Entonces es una metáfora que a mí me encantó para encontrar en la añada de lanzamiento rizaduras, como esta metáfora, y pues ya construir una marca que tiene ondita, que así es vino con ondita, que es nuestro hashtag, tiene todo lo que se ha construido, que se debe construir una marca, ¿no? Mau, y tú pues también pues tienes mucho expertise, eres muy experto también en hacer brandeo, en hablar sobre qué tienen que hacer las marcas hoy, cuáles son las tendencias de pensamiento para hacer una buena construcción de marca, y que yo sé que tú allá en Hermosillo y en Sonora, pues tienes contacto con tanto empresario que también tienen una confianza buena en ti. Pues son de estas cosas, ¿no? Estas tendencias aplicadas a la construcción de marca que hicimos para que Mar de Fondo tenga una personalidad propia y construyamos una marca con ese punch, ¿no? Con ese engagement. Entonces, pues eso es, Mar de Fondo es una marca de vino, con ondita, es una marca de vino hecha con las manos, literalmente, porque no vamos a producir más de 2.300 botellas por cada añada. Está vinculado esta producción con aquello que nos da la naturaleza, y no vamos a exigirle a la naturaleza más lo que nos quiere dar para producir, ¿no? El tipo de uva, la cantidad de uva. Entonces, cada año va a cambiar nuestra añada. Es un vino que el que lo prueba por primera, o sea, el que prueba esta añada, la siguiente añada nunca va a tener el mismo sabor. Es como vino de autor.
hecho con las manos, y lo que estamos vendiendo también es una exclusividad, una experiencia única, exclusiva, ¿no? Para aquellos que les gusta comer, probar, vivir experiencias diseñadas para ti, pues eso es vino mar de fondo, ¿no? Ese es el tipo de construcción de marca que hacemos, ¿no? No, pues la verdad, qué genial, el vino está riquísimo y qué interesante la historia de cómo le diste un giro a la marca, cómo le diste un sentido y cómo lo conectaste con la naturaleza y con tus raíces. Quiero retomar ahora, en la siguiente pregunta, voy a retomar algo que a mí me llama mucho la atención, es un cuestionamiento que yo siempre me hago, y tú lo hablaste en tu conferencia en el evento de FSL en Centro. ¿Sí? Hablaste de diferentes Méxicos. Sí. O sea, ¿cuáles son los diferentes arquetipos de mexicanos que tú has definido a partir de tu trabajo como investigador, como sociólogo, como especialista en esta cuestión de conocer al otro? Pues mira, en realidad es que creo que conocer al otro siempre exige mucho respeto, ¿no? Principalmente. Y también y una gran responsabilidad, ¿no? Como diría la frase aquel de cada poder implica responsabilidad. ¿Y qué es esto? En realidad conocer esos Méxicos que yo he tenido la fortuna de conocer a México, yo digo que desde tres frentes. Uno, como turista, ¿no? Que he viajado por México, disfruto este México que es una chulada. Dos, desde recorriendo los pies, mis pies, estos pies que me han traído durante 43 años de un lado para otro, he recorrido con estos pies México a partir de sus tienditas, de sus changarros, del canal tradicional y del canal moderno y el canal de conveniencia, ¿no? Que han sido mis clientes, me han pedido cosas en las tienditas, en los tendejones, en las ventanitas, en las mesitas de la gente que saca de su casa hasta tiendas grandes, ¿no? Y hasta los supermercados. Y la tercera forma que yo conozco México es rancheándolo literalmente, ¿no? Porque también tenemos un área que hemos desarrollado muy especializada en el contexto agropecuario, agrícola y pecuario en México. Entonces, pues lo hemos ranchado en contextos de cultivos, en contextos de ganadería, entonces, y en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, sí, soy una persona que tiene una cierta sensibilidad para conocer este México. Y, y también hablar de que México son muchos Méxicos, eso no solamente lo digo yo, ¿no? Lo dice la sociología, la antropología, antropólogos de la cultura, etcétera. Pero lo he vivido, ¿no, Mao? Entonces eso me ayuda a tener también, y dedicarme a lo que me dedico, en lo que tú también te dedicas, Mao, pues somos cross category, ¿no? Entonces siempre estamos brincando a veces de categoría, a veces tengo clientes que están vinculados con el mundo de las bebidas, a veces con el mundo alimenticio, el mundo de la producción alimentaria, pecuaria, a veces el consumo masivo, el tema de papel de baño, toallas femeninas, automotriz. Entonces eso te permite también conocer esos Méxicos, respirarlo, sentirlo, observarlo de diferentes frentes, de diferentes sensibilidades. Y creo que ahí está el gran reto para también ser un buen consultor de marca, de investigación de mercado y entendimiento de la nueva. Incluso hoy día creo que es mucho más valioso que nunca hacer estas labores porque hoy el reto es entender cuál va a ser la nueva normal, cuál va a ser los nuevos sentimientos, las nuevas emociones, las nuevas heridas, los nuevos horizontes que vamos a tener como consumidores, como audiencia, como lectores, como ciudadanos en general, para nuestro futuro inmediato, ¿no? Entonces, eh, eh, pues eso es parte digamos, de cómo mi experiencia me lleva a tener este termómetro del sentir de la población en sus diferentes representaciones, Mauricio, ¿no? Y a mí me gusta definirlo como entender el comportamiento humano en diferentes contextos. Así es como defino lo que yo hago.
Ya fuiste, Memo. No, ¿por qué te espero? Se Aquí volvió estamos, Memo. a, Sí, no te preocupes, aquí se volvió estamos, a cabrón. desconectar. Dale. Sí, sí, se volvió a desconectar, no sé Sí. qué está pasando y ahorita pues digo, entonces estamos hablando de los diferentes tipos de México, estamos hablando de que tú habías estado, lo habías viajado, lo habías conocido como turista, como consultor en canal y rankeándolo en esta parte. Eh, eso que quedó un poquito en el anonimato, que no lo pude escuchar, quisiera dejarlo pendiente para yo cuando escuche el audio, pero te quiero hacer una pregunta saliéndome un poquito de esta conversación. Eh, Durante mucho tiempo hubo la construcción de un mexicano a través de los libros de historia, eh, que buscaba esta unidad mexicana, este tipo me acuerdo mucho de mis libros de texto gratuito. Nosotros que tenemos, bueno, yo que considero de mi adultez política, tiene 22 años más o menos, mis presidentes con un poco de sentido crítico han sido Cedillo, Fox, Calderón Peña y ahora Andrés Manuel. Eh, Desde tu perspectiva de investigador de mercados, se está construyendo o se dejó de construir este mexicano oficial, ¿Mexicano qué? este mexicano esta versión del mexicano oficial, o sea, se dejó de construir en esta etapa de la transición democrática o qué ha pasado con esa identidad construida desde parte del gobierno. No, no entiendo la pregunta, Memo. Los libros de texto que nosotros leíamos, si te fijas, buscaba crear como un mexicano homogéneo. Buscaba de esa manera la educación se convirtió en esa parte, en esa construcción de identidad. Ahora, tú como investigador de mercados, el gobierno sigue construyendo, y no me refiero nada más a me refiero a los últimos 4, incluyendo o no se han vuelto a poner de acuerdo en la construcción de una identidad. No, yo creo, no, más bien es que ya no hay que ponerse de acuerdo en una identidad, al contrario, más bien hay que tener claro que la construcción de identidades totalizadoras está veniendo un pensamiento más bien estamentario, ¿no? Del siglo XVIII, donde gente no sé, hasta el pensamiento me haces pensar en los pensamientos de los antropólogos clásicos, ¿no? Donde iban a colonizar y esa colonización pues que implicaba vamos a medir a estos cabrones, vamos a ver cómo son y hay que estandarizar para saber cómo se llaman estos aborígenes. Entonces, hoy creo que lo mejor que nos puede pasar es entender las peculiaridades, las unicidades, las diferencias entre regiones, entre países para hablar de un México, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera lo entienden, ¿no? Y el presidente de la República diciendo que no cree en los indicadores de pobreza y de desarrollo que han trabajado hoy y que generan indicadores de cómo se tiene que segmentar a la población. Y él se siente la persona más pinche innovadora del planeta diciendo que va a tener su propio indicador de la pobreza, cuando más bien lo que representa él es una ignorancia suprema al hablar, al desconocer todo el trabajo antropológico que se ha hecho, todos los indicadores y las mediciones que están incluso por aprobarse, porque hablar de las unicidades es hablar de complejidad y el contexto humano lo que nos implica es entender esas diferencias, digamos, múltiples formas de representarnos como seres únicos en el planeta por tu cultura, por tus referencias culturales, ideológicas, religiosas, sociales, hasta amorosas, ¿no? Entonces creo que si hay algo que puede evolucionar, avanzar en esto es entender que somos tan diferentes y cuánto nos falta para integrar discursos de entendimiento de la diferencia y la heterogeneidad más que de la unicidad
y más que de la homogenización de las personas, ¿no? O sea, en tu colonia, Mao, en mi colonia, en mi entorno vecinal, no podemos hablar de que hay un solo tipo de familia, ¿no? Aunque tengas 4 miembros en tu familia, hay estudios muy buenos que practica gente como Heriberto López en el Instituto de Investigaciones Sociales que clasificó, según los datos de INEGI, ¿no? Que en México hay cerca de 11 tipos distintos de familia, de ser familia. Eso me parece que son de las grandes aportaciones para entender cómo somos los Méxicos, si las clasificamos como familias. Y datos de INEGI, ¿no? Entonces, y les cuesta trabajo a diferentes entornos, sociedades, hasta estados, reconocer que un tipo de familia es hablar de familias de gente con el mismo, o con familias con parejas del mismo sexo. Y luego cuando hablamos de familias con el mismo sexo que están adoptando, pues en estos entornos, imagínate que hablar del año 2000, que gobiernos, que gente que esté encargada de políticas públicas no entiendan que eso es parte también de nuestra nueva normal, y que no haya políticas estandarizadas para entender eso, pues está cabrón. Entonces yo creo que lo mejor es que no se estandarice un solo tipo de mexicanos, sino muchos tipos de mexicanos, yo diría. No te escucho, Mau, estás en silencio. No te escucho, Mau, estás en silencio. Estás en silencio, Mau. Ay, no se escuchó lo que dije. Entonces, No. lo que te decía es que tu respuesta nos da pie a muchas más preguntas para trabajar desde empresa, desde la academia, desde el gobierno, y ha sido un gran insight que has compartido con nosotros. Lo que sigue ahora es, te voy a preguntar, o sea, al final, Tridente está formado por 3 personalidades. O sea, al final, Claudio no lo conozco personalmente, al igual que Gabriela, pero lo que ha logrado Lexia, lo que ha construido en Lexia junto con Guido y con el demás equipo de Lexia es genial. O sea, Gabriela Marketing, Marketing. Marketing o Marketing. Se pronuncia marketing. Gabriela Marketing, desde la Ibero, todo este proceso de renovación de Radio Ibero, y ahora como en su trabajo como comunicadora en la radio. Sí. Y tú con tu experiencia con Evident, ¿cómo nace Tridente? O sea, ¿cómo al final estas personalidades se complementan y en qué momento, como muchos negocios nacieron son de unos mezcales o una cerveza aquí en Sonora, ¿cómo nace Tridente? No, a ver, Tridente, incluso, a ver, aquí es romper paradigmas, en principio, ¿no? Y Evidence es parte de ese modelo de empresas que quiere romper paradigmas. En principio, porque nosotros siempre somos amigos de nuestra competencia, somos aliados, ¿no? O los que, competencia porque no pertenecen a nuestra misma razón social, ¿no? Pero en realidad lo que hemos hecho siempre nosotros y la filosofía conmigo es sumar, es generar comunidades, es generar colectivo y es ser autogestivos con lo que yo necesito y lo que el entorno necesita. Entonces, desde hace muchos años en Lexia, con Lexia tenemos, es nuestra competencia como razón social, como a veces vamos por los mismos clientes, pero es una competencia donde hemos generado alianzas que están siendo disruptivas. El entorno a veces no entiende por qué dos empresas que persiguen el mismo cliente, que en el mundo clásico de los negocios seríamos competencia, nos aliamos y construimos una marca para entender el mundo del agronegocio que se llama AgroInsights, ¿no? Es una marca entre las dos empresas y es 50-50, abierta, claramente con todos los clientes. Y luego tenemos cosas compartidas que yo le doy servicio a ellos, ellos me dan servicio y nos hacemos más fuertes. Y en esa misma lógica nace Tridente, ¿no? Nace Tridente con Gabriela Marketing, que es una líder de opinión, una persona que es pues, reconocida como líder de opinión femenina en el mundo empresarial, de opinión pública y como influencia de pensamiento en México, pues también es una persona que actúa ella sola, ¿no? Como muchas veces son pues, entes solitarios, somos entes solitarios. Y les gustó el modelo a Gaby de cómo yo invité a Claudio a ser parte del entorno empresarial donde
donde yo invité a Claudio para ser parte de mis socios del vino, de Mar de Fondo, ¿no? Entonces dijeron, pues qué chingón que se suman, además son socios para construir una marca, pues es disruptiva a huevo, es hacer modelos que no existen, carajo, a mí me caga estar ocultando todo lo que hago, ¿no? Más bien hay que ser creativos para ser cada vez mejor que los que pueden ser tu competencia, o apórtale, ¿no? Entonces siempre hemos hecho eso. Y el modelo Tridente es eso, es romper el paradigma, es sumar la experiencia de tres personas, la experiencia que tiene Claudio en el mundo también de la opinión pública, en el mundo del marketing, la fortaleza que tiene Gabriela pues como líder de opinión y toda mi experiencia que tengo conociendo el mundo, el sentir del contexto, del comportamiento humano a través de las marcas y pues de la política pues nos sumamos y también de los negocios. Entonces, pues así es que sumamos una nueva consultoría que además opera, cada quien opera sus propios frentes. Claudio sigue siendo VP de Lexia, yo sigo siendo CEO de Evidence. Gaby conduciendo ahorita uno de los noticieros más escuchados a nivel nacional en W Radio, de Así las Cosas. Y nos juntamos para construir nuevas cosas, Carlos. Entonces, es eso, es una lógica de pensamiento pues creo que sano, es un tema de sumar esfuerzos, sumar experiencias y construir nuevos referentes, nuevos productos. Y va por ahí, Mau. No te escuchas, estás en silencio. La pregunta es, o sea, se juntan tres talentos, se complementan. Tridente es una aceleradora, entonces los retomaste ahorita, que aceleraban ideas, aceleraban empresas, pero puedes ahondar un poco más en qué hace Tridente. Sí, pues Tridente acelera ideas, o sea, tenemos tres columnas vertebrales. Una, principalmente, está en acelerar conceptos, ideas, ¿no? A veces nos llega como, y no hablo como no somos un tema de acoger a emprendedurismo, ¿no? Más bien, trabajamos principalmente con empresas establecidas que ya pasaron esta curva de sus 5 años de sobrevivencia, que ya están en el mercado y que necesitan reinventarse, que el empresario, que por lo general decimos nosotros que somos empresarios solitarios, somos nómadas, somos huérfanos de un estado benefactor, ¿no? Y a veces de nuestros propios egos. El empresario, pues, el güey que tiene una empresa, se siente empresario y se siente muy chingón, pero a veces necesita también alguien que te apoye, que acelere tus ideas, que acelere tu modelo de negocio. A eso nos dedicamos, por un lado. Por otro lado, estamos construyendo también modelos de capacitación para que la gente a veces no vende, a veces no se desenvuelve como necesitas, como quisiera hacerlo, porque les hace falta habilidades o skills de comunicación. Entonces, lo que hacemos es desarrollar también una plataforma de capacitación en diferentes temas, pero mucho que tiene que ver en cómo comunicar, cómo expresar tus ideas y cómo generar un buen elevator pitch cuando vas a vender algo, ¿no? Y ahí tenemos desde empresas, desde el señor empresario de las grandes empresas que mueven este país, que son nuestros clientes, hasta directores de empresas también transnacionales y el equipo, los presidentes de las empresas, los VPs o su nivel directivo, que también dice, pues qué bien esta parte de construir discursos. Otro es, vendemos también contenidos, diseñamos contenidos ad hoc a las necesidades de los clientes. Por un lado, diseñamos a veces, rediseñamos la propuesta de valor de eventos anuales de las empresas, ¿no? Te puedo poner un ejemplo muy exitoso y padrísimo que a mí me encantó con la ANFPA, que es la Asociación de Empresas Diseñadoras de Perfumes, Sabores, Olores. Y ellos pues, se dedican al aroma, al olor, al sabor. Pues, tenían su evento de 50 aniversario de la ANFPA y me dijeron, oye, ¿ustedes qué harían? ¿No? Entonces, pues en primero, pues vamos a vender un buen vino. En segundo, vamos a poner Mar de Fondo. En segundo, pues vamos a construir, vamos a intervenir tu evento, ¿no? Este evento que fue en Los Cabos, donde se reúnen todos los socios y sus familias. Entonces, en el entorno hicimos, vamos a ver qué aromas necesita el México del futuro, ¿no? Entonces, le planteamos un histórico, construimos storytelling de eventos, de proyectos, de negocios, de personas también, y los hacemos comercialmente más atractivos, ¿no? Entonces, esos son como los tres frentes. Ahorita estamos empezando a trabajar un proyecto muy bonito que se llama Amo México para la industria turística con
Alonso Vera, mejor conocido como Pata de Perro, que es un güey que ama el destino, que ama el turismo, que ama el promover a viajeros, no a turistas. Entonces estamos trabajando con él un proyecto muy padre, muy bueno, con un grupo empresarial fuerte, que estamos por acelerar el contenido de algo que nos hace falta en el momento que nos digan, se acabó el confinamiento, ¿no? Para llegar a la nueva normal, ¿no? Y por ahí va. No te escuchas, Mau. Estás en mute. Muchísimas gracias, Omar. Ya te quité más del tiempo que habíamos acordado. Nada más para cerrar, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es el futuro? Dos preguntas que quiero ver si encuentras una respuesta. ¿Cuál es el futuro de las economías de los estados-nación y el futuro de Omar Estrada como empresario? Otra vez, no te entendí la pregunta, vamos. O sea, ¿cuál es el futuro que tú visualizas desde el presente de las economías de los estados-nación? O sea, porque ahorita en este entorno se dice que es antiglobalizante, que por un lado se dicen que se cierran, pero en julio entra un nuevo acuerdo de comercio con unos beneficios interesantes para los consumidores de ambos lados. Y dentro de este entorno, o sea, ¿cuál es el futuro para ti como empresario? No, yo creo que es un tema principalmente primer paso, hay que entender que que lo que hacíamos anteriormente ya no va a suceder. Al menos lo que nos está diciendo los números de la economía mundial, el comportamiento de muchos de los negocios, para reactivar económicamente el país y en las ciudades, las colonias y nuestros entornos, tenemos que entender, tenemos que aceptar que lo que hacíamos antes del 28 de febrero del 2020 ya cambió. Eso se le llama, y lo dijo muy bien la OMS en el 12 de marzo, que se va a llamar la nueva normal. Entonces, entiende que el pasado te va a servir como para el anecdotario y para sumarle a tu experiencia. Entonces, el paso 2 es que entender que después de que nos digan, es más, ahorita, tienes que empezar a diseñar tu futuro, tu nueva propuesta de valor y lo que vamos a hacer hacia el futuro. No hay manera de pensar que lo que hacíamos antes va a ser igual. Entonces, si no lo estás pensando como algo distinto, yo te recomiendo que corras porque estás perdiendo el tiempo. Lo que está hablando la gente que está diseñando futuro de los negocios es paso 1. ¿Cuánto tiempo te estás tardando a entender que esto ya cambió? Paso 2. ¿Cuánto tiempo te va a llevar en hacer algo que te haga sobrevivir tu negocio o tu fuente de empleo? Paso 3. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en salir al mercado? Entre más rápido te lleves esos 3 procesos, esos 3 pasos, vas a tener un futuro para adaptarte a la nueva normal. El reto hoy, no, o sea, como diría la corriente darwinista, ¿no? Darwiniana, el más fuerte, ¿no? ¿A quién va a sobrevivir? El que sobrevive no va a ser el más fuerte, sino el que se adapte mejor y que se adapte más rápido en estos tiempos también de aceleración, mi querido Mau. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, ahorita que estamos haciendo un proceso de diseño, interacción, prueba y error y trabajar en ideas. Y si no saben cómo hacerlo, la gente que te escucha en tu programa y en tus seguidores, Mau, pues hay gente como tú, hay gente como yo que podemos orientarlos para hacer esto. Omar, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por haber contestado todas nuestras preguntas. Como siempre, es un placer platicar contigo. Igualmente. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno, hay tiempo. O sea, de eso se trata tiempo, también. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias por participar y te mando saludos a nivel y te mandan saludos los niños y esperamos en la nueva normalidad tenerte pronto por aquí en Sonora y encontrarnos cuando quieras, y que traigas mar de fondo de vuelta otra vez, porque la vez que van atrás con las 2 botellas no duraron. Entonces, qué bueno, qué bueno. Pues encantados de la vida, Mau. Próximamente habrá un par de marcas de mezcales también que van a salir de Tridente, muy bonitas, con una narrativa, un storytelling muy bonito.
ya lo probarán. Y pues gracias por invitarme, Mau, lo que se te ofrezca. Y yo creo que esto puede venirse para las audiencias que tienes en Sonora y en la región Pacífico, de lo que viene, de lo que hay que hacer. Entonces yo creo que, Mau, a la orden, y todos los que nos escuchan, pues creo que tienen un campo fértil de cosas que pueden hacer de aquí en adelante. Mucho, ok. Muchísimas gracias, hermano. Abrazos, no balazos. Abrazos. Muchas gracias. No, yo digo abrazos, cabrón, y besos, porque ya no quiero citar a aquel hombre que me ha quedado muy mal. No volvería, si me pides regresar al pasado, no volvería a ser mi voto para quien nos gobierna hoy. Ok, muchas gracias, Omar, y abrazos y besos, recordando al miembro de la red que daba muchos besos, que era muy besucón. Sí, besos y abrazos, cabrón. Gracias, Muchas abrazos, saludos a la cuídate. familia. De tu parte, gracias. Ay, ahora